Bien, el Fondo Monetario Internacional sigue analizando cuál es la situación provocada por esta guerra, por este desabastecimiento de los combustibles, por el incremento de los precios de los combustibles, por una situación que complica usted poder realizar el conjunto de actividades económicas que usted realizaba anteriormente. Y entonces analiza, bueno, cuál debe ser el tipo de política económica que se debe ejecutar. Y lo primero que observa es que se está registrando un movimiento de las expectativas de inflación. Eso es lo primero que observa el Fondo Monetario Internacional. Hay un desplazamiento de las expectativas de inflación. Por ejemplo, si antes usted pensaba que la inflación iba a ser 2.5, ahora de repente usted observa que va a ser 2.7. Es decir, que comienza a tener una expectativa de que los precios, y esto es para el año 2026, se comienza a incrementar. Claro, afortunadamente, a pesar de que usted observe que hay un movimiento y ahí usted lo ve, ese movimiento que está aquí, fíjense cómo antes sería esta gráfica, antes de la guerra y la roja sería después de la guerra. Fíjense aquí, esta sería, en el caso de Estados Unidos, la expectativa de inflación. Es decir, usted le pregunta a un conjunto de expertos cuál sería la inflación y fíjense que aquí estaba alrededor de 2.5% y ahora está aquí a la derecha el 2.5, pónganle 2.7%. Entonces, ese movimiento, ese desplazamiento de esa función de densidad o función de probabilidad en términos de los valores, usted puede decir, mira, se ha incrementado la expectativa de inflación para el año 2026. Eso es en el caso de Estados Unidos. Pero fíjense que en la zona euro también ha pasado esto. Fíjense que aquí se esperaba una inflación como de 1.7% para este año 2026. Pero ahora, después de que comenzó la guerra, fíjense que aumentó el grado de incertidumbre. Fíjense que antes estaba todo muy estrechito, alrededor de 1.7, pero fíjense ahora, está muchísimo más ancho lo que es esta distribución de posibles valores de la expectativa de inflación, es decir, del valor esperado de inflación, está mucho más disperso. Va desde aquí, tener como alrededor de 1.7 hasta tener alrededor de 2.5 acá, la mayor probabilidad, la mayor masa. Es decir, que ya no está aquí en el 1.7 como se estaba previendo, sino que puede llegar hasta 2.5%. Y por eso, ante esa situación, es que se comienza a preocupar pues el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, pero el Banco de Inglaterra por igual, el Banco de Japón, otros bancos centrales también se preocupan porque lo que se observa con este conflicto bélico es un desplazamiento de las expectativas de inflación hacia la derecha. Y eso es lo que se conoce como rompimiento del anclaje de la expectativa. Claro, cuando usted hace ese análisis del anclaje de la expectativa, usted no observa únicamente la expectativa en el corto plazo, que sería este año 2026, sino en el largo plazo, de 5 o 10 años. Y en ese periodo se observa todavía anclaje de expectativa en los Estados Unidos, pero a pesar de que hay un anclaje de expectativa, se pudiera desanclar. Entonces, por eso es que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional es muy cuidadosa con los mensajes para la política monetaria, muy cuidadosa con el mensaje que le envía a la Reserva Federal, al Banco Central Europeo, al Banco de Inglaterra, al Banco de Japón y obviamente a bancos como el Banco de México, el Banco de la República Dominicana, el Banco de Brasil y así sucesivamente. Es decir, que hay que tener eso muy en cuenta y es porque hay que mantener el anclaje de las expectativas de inflación. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción? La reacción del mercado a lo que es la guerra en el Medio Oriente. Si nos vamos a lo que es el ENVI que es el spread o prima que pagan los países emergentes, observamos que ha estado subiendo. Ha estado subiendo la prima, el riesgo. ¿Por qué? Porque es lógico que ante una situación, un conflicto bélico de esa magnitud, los inversionistas decidan, bueno, me voy hacia lo que es, digamos, más seguro. ¿Qué es lo más seguro? Irme con el que es más grande. ¿Quién es el más grande en este conflicto? Obviamente Estados Unidos. Yo no me voy a ir a un país pequeño que yo no sé finalmente lo que va a suceder con su economía, no sé cómo va a reaccionar su economía con todo esto. Me quedo mejor en Estados Unidos, que aunque esté metido en el conflicto bélico, es una economía grande, poderosa, que además
tiene una cantidad enorme de instrumentos que sirve de imán para usted invertir en situaciones difíciles, como es el caso de los títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Y por eso sube esa prima de riesgo de los países soberanos. Recuerden que la prima de riesgo es la tasa de rendimiento que pagan esos títulos de los países emergentes o países que son en desarrollo versus el título a 10 años de los Estados Unidos, que sirve de referencia, de las notas del Tesoro a 10 años de Estados Unidos. Ese es el margen. Y ese margen, lo que estamos viendo es que obviamente tiene un comportamiento ascendente. Pero no solamente esto. Fíjense que aquí, y esto es importantísimo, fíjense cómo el mercado reacciona negativamente, el mercado en los Estados Unidos reacciona, los títulos de renta variable, las acciones, reacciona negativamente a la guerra. Tan pronto comienza aquí la guerra, el 28 de febrero, mira cómo cae. Mire cómo cae aquí por el hecho de que hay incertidumbre sobre el desempeño de las empresas. Como hay incertidumbre sobre el desempeño de las empresas, esto hace que entonces haya una caída del flujo esperado de efectivo de las empresas. Como hay una caída del flujo esperado de efectivo de las empresas, pues cae el valor fundamental de las empresas, y al caer el valor fundamental de las empresas, cae el precio de mercado. Cae el precio de mercado, y eso es lo que usted ve aquí. Ahora, lo que sí es interesante es que el índice del dólar, es decir, el tipo de cambio dólar versus otros países desarrollados, alrededor de 6 monedas adicionales, fíjense cómo se ha fortalecido. Se fortalece por el hecho de que, obviamente, usted dirá, bueno, si al final pasa algo y esto se destruye, lo que sea, al final, bueno, ¿quién es que es el más grande? ¿Quién es el más fuerte? Aunque todo nos vaya mal, pero ¿quién es el que menos mal le puede ir? Y si además es un exportador neto de combustible como Estados Unidos, pues me quedo con dólares, me quedo en dólares, no me voy a ir a una moneda que yo no sé lo que va a suceder. Entonces, eso es un punto importante también. Ahora, el Fondo Monetario Internacional hizo un análisis interesante, y esta figura así lo manifiesta. Esto fue una figura que presentó también Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Fíjense, ella pone aquí, en este eje, ella pone la calificación crediticia desde lo que es una deuda que es considerada grado de inversión. Fíjense, triple B, triple B, triple B, A menos, A más, doble A menos, doble A más y triple A. Todo eso es grado de inversión. Y ella coloca entonces de este lado lo que ya sería deuda que no es grado de inversión. También le llaman deuda basura, pero no le voy a llamar así, sino deuda que es no grado de inversión. ¿Ok? No grado de inversión. Sí, pero hay expertos en finanzas que le dicen eso sería bono basura, por ejemplo. Pero aquí simplemente que estoy por debajo del grado de inversión. Entonces, tengo esto aquí. Y de este lado, en este eje, yo voy a separar los países que son exportadores netos de combustible, y de este lado lo que serían importadores netos de combustible. Y pongo entonces los países, lo que sean exportador neto de combustible y no sean grado de inversión, están aquí abajo. Lo que sean importadores netos de combustible y a su vez son no grado de inversión, lo pongo de este lado. De este lado pongo lo que son grado de inversión y son exportadores netos de combustible, y de este lado importadores netos de combustible y pongo que son grado de inversión. Y aquí pues establezco lo que serían los países de África subsahariana, y también identifico los países que son simplemente islas, como la República Dominicana, que es una isla importadora neta de combustible y además es una isla en desarrollo. Pues entonces el Fondo Monetario Internacional coloca aquí los puntos. Y fíjense cómo este cuadrante, que es el cuadrante más vulnerable, más delicado, porque es un importador neto de combustible, y por lo tanto el incremento de los precios de los combustibles significa un deterioro de los términos de intercambios, y un deterioro de los términos de intercambio implica un empobrecimiento de los países que están ahí. Todo lo que están en ese cuadrante es un empobrecimiento. Pero si además tú estás en ese cuadrante, que es el cuadrante donde además tú eres un emisor
de deuda con una alta prima porque tiene un alto nivel de riesgo y por lo tanto tú estás pagando una tasa de interés elevada y tú estás aquí que estás siendo golpeado por un deterioro en los términos de intercambio, entonces tú estás en una situación delicada. Entonces el Fondo Monetario Internacional con esto lo que manda como señal es que hay una cantidad importante de países que van a sufrir. Una cantidad importante de países. Recuerda que el Fondo Monetario Internacional entra a los países cuando hay una situación de inestabilidad macroeconómica, producto, por ejemplo, de un choque como esto. Y esto ustedes lo recuerdan, los mayorcitos, lo recuerdan en los años 80, en lo que se conoció como la década, la década perdida, que Estados Unidos tuvo que, bueno, el Fondo Monetario Internacional tuvo que venir a sustituir financiamiento de la banca norteamericana principalmente, que se estaba yendo de América Latina, específicamente el Citibank y también otros bancos que habían financiado a los países de la región en los años 70, que le ayudó a reciclar todos los petrodólares que se estaban generando en ese momento. Se otorgaron a través de la banca en financiamiento a los países como la República Dominicana, como Brasil, como México. Y a partir de 1982 entró una situación de colapso en la capacidad de pago de estos países que generó una situación difícil por años. Y ahí entró el Fondo Monetario Internacional con sus paquetes de ajuste, sus medidas para poder recuperar la estabilidad macroeconómica. Entonces, eso lo establece ahora el Fondo Monetario, identifica cuáles serían los posibles nuevos clientes ante una situación de crisis como la que se está viviendo. Es decir, que es interesante ver esto de parte del Fondo Monetario Internacional. Ahora, también vamos a hacer una pausa, pero vamos a ver en el próximo cuál es la reacción que estamos viendo con relación a la tasa de interés que espera el mercado que los bancos centrales de la región, específicamente de primero los grandes países y luego de la región de estos países del entorno, pues se ejecuten. ¿Qué estaría pensando el mercado financiero? Vamos a la pausa y retornamos en breve. Más Tecnopol.